entidades públicas que nos acompañan al sector de la economía digital en general. Un saludo especial de la directora Elizabeth Blandón Bermúdez, quien nos acompaña siempre en línea en estos espacios. Hoy para nosotros es grato iniciar un tema de importancia para el mundo virtual, para el mundo de las tecnologías y para el mundo de las comunicaciones, tal es el datos abiertos. Nos acompañan personas, invitados especiales, tenemos sorpresas a lo largo de toda la sesión. Queremos invitarles a ustedes, por favor, a registrar en el formulario, inscripción formulario, si son de la comunidad de práctica, a fin de puntuar para sus procesos de condenación en el crédito ICETEX, y al igual, si quieren participar a través del chat interno, que es la opción que hemos elegido para comunicarnos con todos los participantes, les pedimos loguearse en la parte inferior, en Discus, donde dice login, con el nombre para que podamos conversar internamente. Queremos darle la bienvenida también a la comunidad de CIOs, a los líderes GEL, a los líderes y gestores del portafolio del Ministerio. Para nosotros es un placer, desde el Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico, a través de nuestra coordinadora, Olga Regina Garzón, iniciar esos espacios que para el mundo virtual son importantes. Celebramos la comunicación virtual, celebramos el intercambio de conocimiento virtual. Quedan todos ustedes cordialmente bienvenidos a participar. Le voy a dar la palabra al que es anfitrión en casa, en este caso en el Ministerio de las Comunicaciones, el coordinador de Gobierno Abierto, Oscar Giovanni Ramírez. Él tiene la función hoy de ser nuestro moderador temático. Sé que va a gustarles, nuestra sesión va desde las 6 de la tarde, a partir de este momento y hasta las 8 de la noche. Por favor, siéntanse como en casa, siéntanse cerca de nosotros, siéntanse cerca del Gobierno en línea. Les doy la bienvenida y la palabra para Oscar. Gloria, muchas gracias. Bueno, me ha tocado hoy presidir este panel lleno de expertos y de gente valiosa que ha tomado la decisión de acompañarnos el día de hoy. Tenemos un panel pues, de maravilla para discutir este tema tan importante para la región, como es el tema de datos abiertos. Nos acompaña hoy Jorge Santiago Moreno Parra. Pues Santiago pues, es ingeniero de sistemas y es especialista en la construcción de software de la Universidad de los Andes y es nuestro líder en el área de gobierno abierto, de gobierno en línea, en todo el tema de innovación, y es quien ha venido liderando todo el programa del uso de datos abiertos en el programa Emprende con Datos. También nos acompaña el día de hoy José Arturo Rojas Martínez. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de los Andes, es especializado en entornos y ambientes digitales para el aprendizaje y es máster en historia. Con él queremos tratar el tema de periodismo de datos desde la academia, cómo involucrar a los futuros periodistas y el uso y aprovechamiento de los datos. Y una sorpresa para el día de hoy es que también nos está acompañando Pedro Macum. Él es un hacker brasileño y líder activista de datos abiertos y de transparencia legislativa en el país. No lo teníamos dentro de la programación inicial, pero aprovechamos para invitarlo, que nos acompañó en todo el evento que teníamos con el legislativo para el uso de datos del legislativo. Y quise invitar a Pedro y gustoso nos aceptó la invitación para que pudiéramos dialogar un rato alrededor del uso de los datos abiertos. Sean ustedes bienvenidos Santiago, bienvenido Pedro, bienvenidos a esta sesión. Esperamos que la podamos disfrutar y pues para efectos metodológicos les voy a dar dando el uso de la palabra. Les voy a ir haciendo preguntas para poder guiar esta charla alrededor del tema de los datos abiertos y sobre todo de su uso. Y quisiera comenzar planteando dos temas importantes. Desde la ley de transparencia en Colombia, generamos algo que era muy importante, y es afirmar que los datos pueden ser explotados económicamente. Es decir, los datos abiertos pueden generar emprendimiento, pese a que son un activo público. Es decir, hacen parte de los bienes del Estado porque son generados con recursos públicos, hechos por funcionarios públicos y con plata pública. Pues todavía nos queda mucho camino por recorrer de cómo vamos a sacarle el jugo a los datos abiertos para que nos permitan generar economía digital y mejorar la economía del país y migrar a una economía, como ha venido trabajando América Latina, de solamente de producción o de materia prima, a una economía de naturaleza digital. Para comenzar a trabajar en este tema, pues vamos a dar la palabra a Santiago, para que nos cuente un poco cómo ha venido trabajando este tema en Emprende con Datos, el programa que lidera,
y cómo el uso de los datos abiertos en Colombia nos ha permitido comenzar a trabajar con emprendedores en las regiones, cómo se ha venido superando el paradigma de que los datos son solamente información puesta allí y cómo hemos venido superando todas esas barreras que teníamos con el Estado local, y luego abriremos a preguntas. Entonces, Santiago, si quieres comenzar esta charla, vamos a darle con esta introducción la palabra a Santiago para que nos cuente un poco en qué ha consistido ese reto tan importante que ha asumido del uso de los datos desde el Ministerio TIC. Santiago. Muy buenas noches. ¿Quieres que te deje mi silla? Pues, ok, dale. Ok, dale, no la vamos a la presentación. Sí, ahí está. Muy buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Oscar, por esa introducción. Quiero contarles, pues, en pocas palabras, de dónde nace todo esto. Nosotros aquí en el Ministerio TIC, desde hace varios años, venimos apoyando varios ejercicios de innovación, emprendimiento, desarrollo de aplicaciones web y móviles, con el objetivo de solucionar problemáticas de interés público y social. ¿Qué había pasado en años anteriores? La gente se interesaba en participar, registraba su equipo, realizábamos hackatones, eventos de innovación, alrededor de problemáticas con las entidades públicas, con los ciudadanos, pero esta clase de participación únicamente quedaba plasmada en un resultado final, que era una aplicación, y el equipo se llevaba un premio y ya. Entonces, analizando todo este tema, dijimos, el emprendimiento está quedando ¿cómo se diría? Como apartado. Se está dejando de una u otra forma relevado, y la importancia de todo esto, no solo del aprovechamiento de los datos, sino de sacar adelante esta clase de aplicaciones y de resolver problemáticas sociales, es también el hecho de que las personas puedan aprovecharlo para vivir de ello, sacarle provecho económicamente a esa información, a esas aplicaciones, a la creación de sus empresas, y por ello decidimos complementar un poco el modelo de emprendimiento que ofrecemos aquí en el Ministerio. El modelo de emprendimiento en general lo maneja un área, una dirección que se llama apps.com. Me imagino que todos ustedes quienes están participando pues conocen de apps.com. Ellos cuentan, o nosotros contamos más bien, con una serie de metodologías enfocadas hacia la validación de las ideas y enfocados a obtener un resultado final que se enfoque en la generación de modelos de negocios sostenibles y la creación de aplicaciones web y móviles, ¿sí? Siempre apoyados en la tecnología. ¿Qué pasa? Apps.co cuenta con 3 fases principales. Una, denominada Bootcamps, la cual se enfoca en la capacitación general a toda la ciudadanía en temáticas de desarrollo, de emprendimiento, de creación de empresa, validación de ideas. Otra, enfocada hacia el descubrimiento de negocios, en donde validamos esas ideas en el mercado y podemos de una u otra forma validar si nuestra idea de negocio realmente la necesita o no la ciudadanía y si vamos a poder vivir de ella. Y la tercera, enfocada ya hacia el crecimiento y consolidación de nuestras empresas, ya potenciar las ventas y sacar adelante nuestro producto al mercado nacional e internacionalmente. ¿Qué pasa? Desde Gobierno en Línea queremos apoyar a aquellos emprendimientos que resuelven problemáticas de interés público social, apalancados en el aprovechamiento de los datos abiertos, pero no creando un nuevo modelo de emprendimiento, sino complementando el existente. Eso quiere decir que vamos a crear o vamos a poder ofrecerle a la ciudadanía, a nuestros emprendedores, 2 nuevas etapas, unas etapas adicionales a todo este modelo de emprendimiento, denominadas nivelación y potenciación de producto.
Un segundo y les voy a mostrar aquí el esquema general. ¿Quieres seguir contando el ejemplo de los esquemas? Okay. ¿Y lo ven al otro lado? No. Listo. En esta imagen podemos observar las etapas de las que les estoy hablando. Una adicional denominada nivelación y la otra denominada desarrollo de producto. ¿Qué pasa? Nuestros emprendedores, cuando se registraban en el programa de apps.co de emprendimiento general, cursaban únicamente la etapa de descubrimiento de negocio y posteriormente la etapa de crecimiento y consolidación. Pensando en el aprovechamiento de los datos proporcionados por las entidades públicas, quisimos ofrecer una nivelación extra en cuanto a capacitación. Capacitación en datos abiertos, capacitación en qué es gobierno en línea, qué es gobierno digital, cómo podemos aprovecharlos, cómo podemos consumirlos de una manera técnica, para luego, en nuestra etapa de descubrimiento de negocio, poder llegar a un prototipo un poco más acercado hacia la parte tecnológica de las entidades públicas. El resultado de esta etapa de descubrimiento de negocio lo vamos a fortalecer en una etapa adicional que estamos ofreciendo denominada desarrollo de producto. Allí vamos a convertir nuestros prototipos funcionales en productos finales. El resultado de este ejercicio, al finalizar nuestra etapa de desarrollo de producto, es un modelo de negocio sostenible validado en el mercado, junto con un producto final, ya sea web o móvil, que le ofrezca a la ciudadanía la solución de esas problemáticas de interés que tengan que ver con las entidades públicas, con el consumo de los datos abiertos alrededor de temáticas como movilidad, salud, educación, medio ambiente, etc. En este momento el programa ha tenido mucho éxito. Desde el año pasado hemos tenido abierta la convocatoria, han participado, se han registrado varios equipos. Hacia finales de marzo de este año culminamos un registro de más o menos 400 equipos interesados y seleccionamos 120 equipos de ellos. ¿Alrededor de qué temáticas? Como podemos observar aquí en esta imagen, tenemos varios equipos, 9 proyectos alrededor de temas de movilidad, 6 proyectos alrededor de seguridad ciudadana, 18 proyectos en salud pública, 15 en cobertura educativa, 25 proyectos en cadena productiva del agro y 16 proyectos en ordenamiento territorial. Eso quiere decir que nuestros emprendedores sí le quieren apuntar y sí están interesados en aprovechar la información que nuestras entidades públicas están ofreciendo y sí le apuntan a que los nuevos modelos de negocio, a que las nuevas empresas que se creen alrededor de esto pueden generar utilidades tanto para sus empresas, su bienestar privado y también para el bienestar de la ciudadanía. No sé, en términos generales, Emprende con Datos ofrece esto. Pues, no sé, le damos la palabra a la ciudadanía para que nos... Sí, no, pues, si quieres avancemos, Santi. Muchas gracias. Pues yo quisiera abrir el debate un poco para que nos contaran y hablar con José Arturo Rojas, que nos contara un poco cuál ha sido su experiencia en el uso de los datos desde la academia, es decir, cómo venimos. A nosotros nos ha costado un montón poder llevar el mensaje a la ciudadanía de que los datos se pueden utilizar. Y en términos de periodismo de datos, todavía el ecosistema es muy pequeño, es decir, tenemos periodismo de datos del tiempo, algunos servicios de periodismo que se vienen haciendo, pero sin embargo sabemos que ese ADN
comienza a entrar en los estudiantes, es decir, arranca en la academia, que luego se transforma en periodistas, que además de su labor diaria que hacen normalmente, saben que los datos abiertos son el primer vocero oficial de cualquier entidad. Quisiéramos preguntarte, Arturo, cómo ha sido este trabajo, cómo lo que vienes desarrollando desde tu ejercicio en la academia y que nos contaras pues al país un poco cómo se viene haciendo eso. Entonces te dejo en el uso de la palabra, Arturo. Arturo. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, Okay. José Arturo. Adelante, tienes el uso de la palabra para que nos cuentes tu experiencia. Bueno, muchas gracias. La verdad, cuando nosotros empezamos en este tema y tuvimos un acercamiento con el ministerio, una de las inquietudes que teníamos era precisamente lo que mencionas al principio de la introducción que me haces, y es que a pesar de que hay algunos grupos que están trabajando con periodismo de datos, desde la academia los jóvenes, digamos, tienen una reticencia a trabajar con los datos. Esa reticencia tiene que ver con la relación que ellos hacen de esto con la estadística, con las matemáticas, ¿cierto? Y desde ese punto de vista veíamos que era necesario buscar unas metodologías que nos ayudaran a acercarnos mucho más a los estudiantes con este tema. Nosotros hemos tenido unas experiencias en el último año hemos venido trabajando con un grupo de profesores desde el Politécnico Gran Colombiano, precisamente para acercar a los estudiantes a este tema de periodismo de datos, pero no solamente periodismo de datos como un ejercicio de construcción de narrativas, que digamos sería el producto final de este tema, sino también el uso del dato para crear estrategias y otras formas de comunicación diferentes. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir uno de una presentación que tenemos el día de hoy para mostrarles ya. Un segundo a ver si logro ubicar la presentación. A ver, ¿qué pasó acá? No. A ver. Ya tengo problemas acá, pero ya los resolvemos. Listo. Nosotros hemos trabajado con un grupo de 3 docentes este tema, y digamos uno tendría que mirar cómo es la percepción o cómo es la mirada que tiene la universidad sobre el tema de datos abiertos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Y nosotros consideramos, digamos, que a partir del uso de los datos abiertos buscamos una transformación profunda en la administración y especialmente en la administración pública. Sí, y eso es de 3 ejes. Uno que tiene que ver con la transparencia, que se viene trabajando en todo lo de gobierno abierto, y es cómo a partir del uso de datos revisamos la gestión pública y miramos la transparencia. Y por otro lado, digamos, cómo esa revisión que hacen los comunicadores en nuestro caso, digamos, lo llevamos a que haya una participación ciudadana. Esa participación ciudadana, en tanto se hacen visualizaciones con infografías, aplicaciones cívicas, multimedia. Hoy estamos trabajando nosotros con datos en la universidad haciendo productos transmedia, es decir, buscando formas innovadoras de contar, de narrar con el uso de datos. Y por último, digamos que eso se transforme en una colaboración cívica, es decir, creando diferentes estrategias fundamentalmente para transformar la sociedad para que haya un cambio social. Y en el Politécnico nosotros lo hemos trabajado de esta manera. Digamos que son 3 ejes fundamentales que buscan la generación de valor de la información. Por un lado, la visualización de los datos abiertos. Nosotros ya hicimos un trabajo este semestre de producción de contenidos con unos datos de violencia de género que están en datos.gov.co. Por el otro lado, curaduría de datos, que es la caracterización de las bases de datos, que creo que es un ejercicio muy pertinente y que seguramente al mismo ministerio le interesa,
puesto que ahí hacemos como un diagnóstico de los datos y una propuesta de valor que se busca a través de una de las asignaturas que se trabaja acá con investigación, que es con el Parque Arqueológico Tumbo. Entonces, voy a empezar a comentarles rápidamente, digamos, esos 3 puntos de lanza del trabajo con datos. Por un lado, el que les comentaba, el proyecto Parque Arqueológico de Piedras de Tunjo de Facatativá, se está haciendo con el doctor César Palencia de la asignatura de investigación de la comunicación, y ellos vienen trabajando lo siguiente. Ellos trabajaron a partir de la metodología de espina de pescado, hicieron un diagnóstico donde encontraron que en este parque arqueológico hay un bajo conocimiento de apropiación de los visitantes del parque. ¿Sí? Ese bajo conocimiento es por varias razones: por horarios de las visitas, por poca oferta de las actividades, porque no existe una publicidad del parque, poco conocimiento del patrimonio cultural del país, no existe una oferta de productos y recuerdos del parque y poca información de los pictogramas y su historia, entre otros, además de la no existencia de mapas para guiar ese recorrido. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que nosotros somos una facultad de comunicación, mercadeo y artes, es decir, entran estudiantes de varias carreras de la facultad. Entonces, podemos utilizar estos datos para construir, por un lado, aplicaciones, pero valor agregado también en otros conceptos desde la comunicación para mejorar los niveles de conocimiento del parque. Entonces, para eso estamos haciendo desde este diagnóstico una propuesta desde la comunicación con el uso de las tecnologías. Ese trabajo se ha venido haciendo, y ¿qué propuestas hay? Todo lo hemos trabajado con estudiantes a partir de las asignaturas y de las carreras en las que ellos están. Nosotros, estas son 8 propuestas que se tienen ahí, como ustedes las ven, pero quiero destacar 2 principalmente. Una que tiene que ver con la aplicación web del Parque Arqueológico, que es, como decía ahora Oscar, si no me falla la memoria, que se han trabajado aplicaciones y se han financiado aplicaciones, digamos, pero hay que construir también a partir de esas aplicaciones todo un ejercicio cultural. En ese sentido, nosotros queremos hacer una transformación de la comunicación y la cultura, y se está buscando con esta de la aplicación de la web y una propuesta de mercadeo, se está generando valor utilizando datos abiertos, ¿sí? Las demás son algunas propuestas que tienen que ver con tecnología, ¿cierto?, que tienen que ver con producción de aplicaciones, pero fundamentalmente desde diferentes áreas de la comunicación. Nosotros tenemos mercadólogos, tenemos diseñadores gráficos, tenemos comunicadores sociales, tenemos unos estudiantes de una carrera nueva en la universidad que se llama Artes de la Escena, que es para artistas. Entonces, hemos hecho unos equipos interdisciplinarios, llamémoslos así, para generar estas propuestas. Por otro lado, con el profesor José Duarte, de la asignatura de Tecnología de la Comunicación, que era el que les mencionaba inicialmente, ellos han hecho un trabajo de caracterización de bases de datos abiertas. Este trabajo me parece que es muy interesante porque, ¿de qué se trata? Ellos identificaron los datasets de las páginas web de los datos abiertos del ministerio, ¿sí? Esa identificación, digamos, se hizo para acercar y para sensibilizar a los estudiantes sobre este tema de datos abiertos. A partir de lo que el ministerio tiene en datos abiertos, se hizo una selección de categorías de las que están ahí establecidas en la misma plataforma de datos.gov.co, y esa selección se hizo de manera autónoma. Los mismos estudiantes decidieron qué categorías tomaban y aplicaron después criterios de Big Data para poder caracterizar la información que estaba en eso que encontraron y cómo lo analizaron. Entonces, los criterios que utilizaron para analizarlo fueron velocidad, que es si había actualización o no había actualización permanente de los datos; también volumen, que es el número, la cantidad más bien de datos que existen en esas bases de datos de acuerdo a las categorías; la variedad,
si habían diversas fuentes, y la veracidad, por otro lado, que era el grado de coincidencia entre los datos de las diferentes entidades. Y las categorías que tomaron, que aparecen o que están en la misma plataforma, son economía y finanzas, ciencia, tecnología, cultura, educación, minas, energía y salud y protección social. Por supuesto, hay muchas más categorías que se trabajan en la plataforma, que ustedes, los del ministerio, tienen en la plataforma, pero digamos, en este primer acercamiento, estas fueron las que tomamos para hacer el análisis. Esas categorías se seleccionaron, como ya les comenté, de una manera autónoma, y donde trabajaron 25 estudiantes de todas las carreras de la universidad. Hay una... All participants are now muted. ¿Tú lo escuchas, Luis? Okay. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, estás ya escuchando? te escuchamos, pero... Ah, bueno, perfecto. Sí. Creo que se había cerrado el micrófono. Listo. En este trabajo que se hizo de caracterización de las bases de datos, ¿a qué conclusiones llegamos? Y llegamos a las conclusiones de que los datos que eran de educación y seguridad y de protección social eran los que más volúmenes tenían, tenían en las bases de datos.gov. Pero también encontraron que no hay mucha variedad en cuanto a las fuentes que alimenten estas bases de datos. ¿Sí? Generalmente suelen ser municipios y gobernaciones, pero otros entes del Estado pareciera que no hacen una alimentación de estos datos. ¿Por qué para nosotros es fundamental? Por supuesto, los gobernantes lo que hacen a través de los municipios y las gobernaciones es clave, pero en términos de veracidad de la fuente, y sobre todo de poder hacer el contraste de los datos, es clave para nosotros como comunicadores y periodistas. Todas las bases de datos revisadas manejan una buena velocidad, es decir, o tienen una reciente creación o han sido actualizados. Ese es un punto bueno. Sin embargo, hay en algunas categorías donde la actualización es muy lenta. Y la veracidad de la información suministrada, pues no se puede verificar, pues la metodología de esta caracterización no contempla una visita de terreno a otras entidades. Pero en el ejercicio que hacemos posterior, que es un ejercicio que ustedes conocieron a través de las redes sociales, unos productos periodísticos, hicimos un acercamiento desde otro ángulo. Por último, ¿cuál es la otra experiencia? Ya la experiencia más desde el producto. Nosotros trabajamos el tema de violencia de género con productos periodísticos. Ahí trabajamos aproximadamente con 30 estudiantes. Los sensibilizamos sobre este tema a través de las bases de datos de violencia de pareja que tiene datos.go.co. Esto no ha sido una tarea sencilla, como les decía al principio. La sensibilización de los muchachos hay que hacerla de una manera muy didáctica, precisamente para que puedan comprender el manejo de bases de datos, en algunos casos que son muy densas, manejados por expertos en estadística, pero digamos que hemos hecho un trabajo acá interesante con algunos actores académicos que también manejan el tema de la estadística. Entonces nosotros utilizamos bases de datos de violencia de pareja, ¿sí? Y nos pareció que una de las maneras más fáciles de ir integrando es tener una experiencia por este entorno, por el entorno de datos abiertos. Entonces utilizamos los filtros, utilizamos las gráficas, hicimos unos filtros, como bien lo muestra en la gráfica, por tasas, por hombre, por grupos de edad, si eran hombres, si eran mujeres, por tipos de violencia en algunos datos que encontramos, por las diferencias entre las violencias, porque aquí son violencias de pareja, no solo violencia contra la mujer. Y fue muy interesante el ejercicio,
porque los estudiantes encontraron información que generalmente no se ve en los medios de comunicación, ¿cierto? Nosotros venimos, digamos, tenemos una alta tasa de violencia contra la mujer, pero desconocemos otros tipos de violencia que se dan en el país y que son también importantes o que van en crecimiento. ¿Qué hicimos con esas herramientas? Entonces, lo primero, pues le hicimos preguntas a la fuente. A partir de esas preguntas, detectaron los estudiantes qué eran lo que les sorprendía de esos datos que estaban ahí. Entonces, encontraron, pues, diversos datos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que tenemos acá en el ejemplo de la presentación, encontraron que la violencia de pareja viene desde los 10 años. Entonces, ahí hubo todo un análisis de dónde qué se puede considerar violencia de pareja y dónde habían parejas de 10 años. Y ese es muy interesante para los estudiantes porque, digamos, ellos que viven aquí en la ciudad no conciben parejas en esas edades. Entonces, miramos que era lo sorprendente de esos datos, que nos pudieran generar nuevas narrativas atractivas, pero sobre todo narrativas diferentes a las que se estaban haciendo. Como ya lo dije, se filtraron y se cruzaron datos y además se verificaron. La filtración se hizo a través de la plataforma, ¿cierto? En algunos casos los estudiantes hicieron levantamiento de datos y los cruzaron con los que estaban en la plataforma de datos.go.co y se hizo una verificación también a través de otras bases de datos que no hacen parte de datos.go.co o a través se hizo un cruce también con información que había salido de medios de comunicación que tenía que ver con el tema de violencia de pareja. Y pues finalmente se hizo un análisis de los datos y se construyeron unas narrativas periodísticas. Nosotros hicimos unas infografías, inicialmente tenemos otras narrativas, hace poco se trabajaron unas cartografías, pues que no las traje hoy a colación, digamos porque están en proceso de revisión, pero inicialmente se hicieron unas infografías desde los diferentes ángulos que los estudiantes pudieron observar, como esa sorpresa, eso que los sorprendieron. Entonces, una característica que los había sorprendido muchísimos era esa violencia de pareja que había contra hombres que se desconoce en muchos casos. La relación, por ejemplo, que hicieron entre su nivel de escolaridad y la violencia, cómo cambiaba, se transformaba dependiendo del nivel de escolaridad esa violencia, y pues la que ya conocemos que es la violencia contra la mujer, que es mucho más alta. En este caso, esta infografía hizo un trabajo por localidades en Bogotá, es decir, a través de otras bases de datos, pudieron identificar cuáles son las localidades, cuáles son los tipos de violencia que más se trabajaron. Y digamos, para finalizar, pues esta fue una muestra que se hizo. Gracias a esta muestra nos visitaron algunas personas, por ejemplo, la fiscalía, que les interesó mucho el tema sobre los datos que habían ahí, que nos sorprendió mucho porque la persona que estuvo de la fiscalía decía que hay información que nosotros no habíamos visto en la fiscalía. Entonces, sobre el tema de violencia de pareja específicamente. Digamos, esa es como la experiencia que nosotros hemos tenido y, digamos, para volver al inicio, esta es nuestro punto de partida y como la mirada que tenemos desde la universidad en el tema de los datos abiertos. Eh, esa sería como a grandes rasgos lo que hemos trabajado acá, Oscar. ¿Me escuchan?
Bueno, de otra parte, les había comentado que nosotros a través del trabajo que veníamos haciendo eh, con una de las asignaturas, tenemos un modelo para, vamos a buscarlo aquí en el webinar, para trabajar el tema de la caracterización. Ese trabajo que se hizo con el profesor Duarte, ya lo tenemos acá, a ver, revisamos, vamos a ver si nos aparece, sí, aquí aparece. Este trabajo, que es uno de los trabajos que hicieron los estudiantes para la caracterización que les comentaba en el caso del profesor Duarte, se hizo con 25 estudiantes. Entonces ellos revisaron un poco los porcentajes de datos que habían, ¿sí? Y cuántos datos del total que estaban ahí tenían que ver con el tema de educación. Entonces hicieron todo un proceso de caracterización de los datos y filtraron los datos por documentos. Entonces encontraban archivos, la cantidad de archivos y documentos, el conjunto de datos, los conjuntos externos de datos, el tipo de formulario, etcétera, etcétera. Digamos que esta es una de las maneras, de las metodologías que se trabajaron para hacer validación de los datos. A nosotros nos parece importante que podamos ir buscando poco a poco un ejercicio o más bien un método para hacer una evaluación y verificación de los datos. Hay datos muy interesantes que encontramos y que los estudiantes perciben y encuentran a través de las diferentes plataformas y en este caso de datos.gov.co, pero aún nos falta hacer una buena validación. El ejercicio que nosotros hicimos con los estudiantes a través de la violencia de género hizo un acercamiento, pero generar unos métodos permite que sea mucho más claro y seguramente mucho más transparente la información. Y sobre todo los comunicadores, digamos que hacen un ejercicio de divulgación, hacen un ejercicio para que la ciudadanía conozca esos datos de otra manera y contados de otras maneras, porque como lo decían al inicio de la conversación, acercar a la ciudadanía al dato puro es muy difícil. Entonces las narrativas nos ayudan, las narrativas periodísticas nos ayudan a tener una mirada más cordial, más agradable de estos datos. No te escucho. Bueno, le vamos a dar de nuevo el uso de la palabra a Pedro, que no lo estábamos escuchando. Entonces, Pedro, qué pena, te toca de nuevo. En Colombia siempre la segunda es la mejor, dale. Muy bien. Hola, ¿me escuchan ahora?
Testando 1, 2, 3, Portuñol. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Ya lo veo, pero no escucho. Sonido. ¿Aló? Así parece que se ve mejor, ¿sí? ¿Ahí ya mejor? ¿Mejora? Ya, listo, vamos, Pedro. Perfecto. Bien, soy Pedro Marcum, soy un activista de Brasil que trabajo con datos abiertos hace 10 años. Estábamos ahora poco hablando de datos abiertos desde el punto de vista de los emprendedores y también tuvimos una buena charla desde el punto de vista de la academia. Así que me gustaría hablar un poco del punto de vista de los activistas y del punto de vista de la sociedad de manera general. La cosa más exitosa que hicimos en Brasil en esos 10 años de trabajo con datos abiertos fue la construcción de una comunidad activa de datos abiertos que integra académicos, emprendedores, activistas, periodistas, personas de toda sorte, incluso políticos y servidores públicos, que componen un mosaico, un panorama de que son el ecosistema de los datos abiertos. Esto es muy valioso porque gobiernos cambian. Este es el consejo que puedo dar para todos ustedes. Si nosotros creamos una comunidad fuerte, esta comunidad puede hacer con que la política de datos abiertos se mantenga siempre permanente, en constante crecimiento. No sé cuántos de ustedes están ahorita trabajando con datos abiertos, pero lo que pasa en la mayor parte de los proyectos en Brasil es que los datos son abiertos, pero no mucho. Los datos son abiertos, pero cuando empieza a trabajar con él, especialmente cuando se habla de emprendimientos, se nota que la calidad muchas veces no es la mejor, hay inconsistencia en los datos y cosas como esa. Mientras eso no es una cosa muy mala, pero es la realidad. Y para que continuemos mejorando los sites de datos, necesitamos normalmente de una comunidad que pueda trabajar junto con los órganos de gobierno para continuar mejorando los sets de datos. Vimos esto muchísimo en Brasil con los datos de Cámara y Senado. La primera vez que publicaron los datos era muy malo, había muchas inconsistencias que no eran siquiera inconsistencias de la publicación de los datos, pero inconsistencias internas de la forma como generaban los datos. Así que con la comunidad auxiliando al poder público a trabajar mejor con los datos, aumentamos la calidad de los datos para los gobiernos, y esto es buenísimo. ¿Y cómo se fortalece una comunidad de datos abiertos? ¿Cómo se fortalece una comunidad de práctica? Encontrándonos, compartiendo unos con los otros las experiencias que tenemos. ¿Qué hicimos con los datasets? ¿Qué problema encontramos cuando estamos trabajando con los datasets? No solamente atender a los webinars promovidos por el gobierno, pero propor nosotros webinars entre nosotros. ¿Sí? Esto es muchísimo bueno y muchísimo importante para hacer. Y además, claro que Mintic tiene un papel extremadamente relevante en esto, pero tenemos que tomar las redes del proceso, cobrar de Mintic las cosas que necesitamos para continuar abriendo y trabajando con los datos en la sociedad. Otra cosa que se puede hacer son organizar hackathons, eventos como ese, pero de manera más informal. Elijan un café en la ciudad, se encuentren, como miércoles tenemos un webinar, jueves podemos tener un café promovido por la sociedad que invitan a Mintic y a otros miembros del gobierno que vengan. ¿Sí? Cambiar la posición de charla, porque esto es una de las cosas de la ética hacker. Los hackers no piden perdón, no piden permisión, sino piden perdón. Hacen primero y después digo, discúlpame si hace algo. En mi casa decían, es mejor pedir perdón que permiso. Sí, exactamente. Eso es lo principio de la ética hacker. Es algo que es mucho más fácil de hacer en la sociedad do que en el gobierno. Porque para el gobierno, por cuestiones legales, pedir perdón mientras pedir permisión no es muy bueno. Pero la sociedad puede hacer esto y debe hacer esto. Debe extender
los límites de lo que es trabajar con datos abiertos, debe provocar al gobierno de manera saludable, obviamente, pero debe siempre hacer esto. En Brasil tenemos una red que se llama la Transparencia Hacker y que tiene hoy como 1.800 personas de todo Brasil conectadas y muchos servidores públicos, mucha gente de gobierno, pero es una red autónoma, es una conversa que se sucede entre miembros de este ecosistema. Así que las 160 personas que tenemos asistiendo a ese webinar necesitan hablar entre sí. Todos los activistas de las academias tenemos que buscar los centros de estudiantes e engañarlos en el maravilloso mundo de datos abiertos, porque datos abiertos es algo buenísimo, que permite que nosotros nos tornemos como superpoderosos en la política. Así que paso pasar horas hablando de las historias y de las experiencias que tenemos en Brasil, de casos muy curiosos, de la noche que quedamos en Senado, a las 3 de la mañana estábamos como comiendo pizza en Senado, en cuanto trabajábamos con datos abiertos. Esto fue buenísimo porque cerca a las personas de los políticos y de las políticas. Puedo hablar de Autobús Hacker, que es un proyecto que la comunidad creó, que es un autobús muy viejo, financiado por financiamiento colectivo, que es otra cuestión, que es sobre la plata, que embanca todo eso. Es una buseta, ¿cierto? Sí, es una buseta. Es una buseta vieja que financiamos con financiamiento colectivo, levantamos como 50.000 reais, que serían como, creo que 50.000 reais, como 5 millones de pesos. Creo que más. Más 50 millones de pesos. 50 millones. 50.000 reais, sí, creo que es esto. 50 millones de pesos para comprar una buseta muy vieja, pero que anda por las calles de la ciudad y del país, hablando de transparencia, haciendo talleres de desarrollo para que los chicos de toda la ciudad puedan acceder y utilizar los datos abiertos. Pero lo importante es que eso no es una iniciativa gubernamental, pero es una iniciativa de la comunidad que fortalece la posición de la comunidad perante los datos abiertos. ¿Más? ¿Tenemos más? Pedro, muchas gracias. Ahora te voy a preguntar por el ejemplo que nos contaba la vez pasada, el de Stop, ¿no? Cuando hicieron las fichas de los políticos. ¿Cómo se llama este juego, Pedro? El de donde vas mirando la ficha. En Colombia lo jugábamos alguna vez, que uno tenía como la ficha del carro y iba teniendo las fichas del carro, el cilindraje, y al otro le decía stop y iba mostrándolo. Ustedes hicieron un ejercicio en Brasil, pero lo hicieron fue con los senadores, para que todo el mundo supiera como el ranking de los senadores, que hacía cada uno, su proyecto de ley. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco, Pedro, antes de avanzar más. Sí, hay un tanto proyectos de datos abiertos que cuando se piensa en datos abiertos, especialmente cuando el gobierno habla de datos abiertos, hay una expectativa de que sea algo muy serio, algo muy importante que va a cambiar a la sociedad. Esto es muy bueno, por supuesto, pero hay mucho más, y hay mucho más diversidad en lo que se puede hacer con datos abiertos. Así que tenemos unas tantas experiencias en Brasil que son como datos abiertos para lo lúdico, datos abiertos como juguetes, datos abiertos para acercar a las personas de la política. Ese proyecto que en Brasil se llama Super Triunfo, son como cards que comparan habilidades de carro, de todo, de avión, de todo un poco. E hicimos con los políticos, así que se puede comparar, es decir, este político gana de este otro político en faltas en la sesión de público, o en votaciones negativas o cosas como esa. Eso es buenísimo. Hicimos un otro experimento que es un otro juego que tiene en Brasil que se llama Cara a Cara, que es uno que tiene como unas imágenes, unas fotos de unas personas y tiene que descubrir de la otra persona, como tiene anteojos, tiene pelo rubro, va sacando las características físicas de la foto para descubrir quién es lo que el otro escogió. Y cuando hace eso con los políticos, es muy bueno por dos cosas. Primero, porque las personas no conocen los políticos. Y se habla de las características físicas de los políticos para memorizarlas, es muy bueno. Pero además,
se muestra algo muy interesante que es, todos los políticos son iguales, son casi lo mismo. Tienen como pelo blanco, son viejos, no es así es en Brasil. Se muestra la similitud, no se tiene casi ni una mujer, ¿sí? Esto es un juego bueno para mostrar eso. Y hay un juego que si usted desarrollara acá, me quedaría muy contento porque no logré hacer en Brasil, que es Pokémon parlamentar. Son como 101, 102 senadores acá. ¿Cuántos? 101. ¿Cuántos diputados? En Senado 101. En Cámara. Bueno, no tengo el número exacto ahora. Sí, como 300, casi 400 creo, ¿sí? Bueno, no tenemos tantos. Sí, acá creo que sí, ¿no? Ya te doy el número exacto. Está bien, pero de todo modo es mucha gente. Así que 102 es perfecto porque es lo mismo número de los Pokémon. Así que hacer un proyecto con realidad aumentada para capturar los senadores. ¿Cómo se hace con Pokémon? Coleccionarlos, Goraquetemol. Es un proyecto buenísimo para hacer acá. No logré hacer en Brasil, pero fica la idea. Pedro, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Gloria, que quería dar algunos saludos aquí a quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias, muy buenas noches. Ha sido una excelente jornada. Hemos llegado al 50% de nuestra transmisión. Queríamos confirmar saludos especiales a todos los territorios del país: Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Valledupar. Tenemos Riohacha, Caquetá, Vichada, Florencia, Bucaramanga. Saludo especial para las personas que usan este medio y reciben conocimientos que a través de la Dirección de Gobierno en Línea podemos compartirles. El Programa para la Excelencia les anuncia que a través de la página Dirección de Gobierno en Línea que estamos dejando en el chat, pueden ustedes disponer de la retransmisión de este audio. Hoy con un invitado especial como Pedro. Doy gracias por tu visita. Brasil honra siempre este país, en todos los aspectos. Oscar debe hacer una interacción con algunos otros aspectos. Vamos a dejar al final un espacio para preguntas, los últimos 15 minutos. Lo pueden hacer a través del chat. Yo voy retransmitiendo y agrupando las preguntas para nuestros panelistas. Queremos darle un saludo especial a nuestra directora de Gobierno en Línea, Elizabeth Blandón, quien ha mandado saludos a través del chat interno, a nuestra coordinadora Olga Regina Garzón, quien está al mando de esta iniciativa y que seguramente estará pronunciándose con agenda a los diferentes temas y las inquietudes que hemos recibido a través del correo. Pero es usted el que es aclamado por el tema en el Programa para la Excelencia y en este miércoles para la Excelencia. Bienvenido a Colombia, los dejo nuevamente. Bueno, antes de pasar a algunas preguntas, sabemos que hay varias preguntas del público. A mí me gustaría pues guiar el tema pues, hacia un punto que nos parece muy importante y volver con Arturo. Que Arturo nos contara un poco pues, la experiencia que él ha tenido y cuál es la fuerza de contar historias con datos, o sea, cómo hemos convertido los datos en historia, cómo hemos logrado trabajar en este tema, la fortaleza, qué es lo que debemos hacer para que los datos abiertos nos permitan contar historias que cuenten la verdad de la realidad nacional, que puedan extraer la contratación pública, que nos ayuden a la lucha contra la corrupción, que nos permitan tener transparencia. Es decir, ¿cuál es la visión de ustedes de los datos como posibilidad de contador de historias? Nosotros tenemos claro, por ejemplo, y es el gran debate que damos siempre, la gente que se acerca al tema dice, bueno, ustedes tienen ahí filas y celdas, tienen columnas, ¿cuál es el potencial de esas filas y celdas y columnas para convertirse en historias? ¿Cómo desde esos estudiantes que ustedes están formando, que luego van a integrar los consejos de redacción, cómo enviamos un mensaje para que se puedan contar historias a partir de los datos abiertos? Cuéntanos un poco tu experiencia, Arturo, desde el periodismo. Tienes el uso de la palabra, ¿me escuchas? Bueno, sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí, perfecto, Arturo. Perfecto. La verdad ha sido muy interesante porque como tú decías, digamos, nosotros generalmente encontramos los estudiantes que lo que ven son una serie de filas y de columnas en estas bases de datos, pero digamos que en términos generales, cuando están iniciando, no hacen una relación de esos números, de esas cifras, de esos datos que encuentran ahí. ¿Cómo lo hemos logrado y
y qué es lo bueno, como mostraba en la presentación de las infografías, lo que encontramos es que haciéndole pregunta al dato, es que encontramos nuevas formas de contar. ¿Cómo le hacemos preguntas a ese dato? Si ese dato, primero, si es verídico o si no, si hacemos la relación de esas bases de datos con otras bases de datos, ¿cierto? Y cuando logramos que el dato no se convierta en una cifra, sino que el dato lo volvamos o un ser humano, o un grupo social, o una persona específica que está contando su historia de otra manera. Es decir, nosotros hemos intentado que los estudiantes, a través de un proceso de verificación del dato y un proceso de contrastación del dato, en que encuentre diversas aristas para contar. ¿Y cómo cuenta eso? A través de narrativas transmedia, como lo estamos haciendo hoy en día. Decimos que los jóvenes de hoy son más visuales que digamos que se relacionan de forma más visual. Entonces lo que hemos intentado es que esos datos los volvemos mucho más visuales, ¿cierto? O a través de videos, o a través de infografías, o a través de cartografías digitales, y a partir de ese ejercicio de creación dentro de plataformas que nos ayudan en lo digital, hemos podido encontrar nuevas formas de contar. Es muy interesante porque a pesar de que los jóvenes tienen la reticencia hacia el dato, cuando uno les muestra ese dato en otro escenario, y es en el escenario de la cotidianidad, de la vida real, de la vida en la calle, digamos, un ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, ahora que tiene que ver con el tema de cómo las universidades se han venido adaptando para la inclusión. Entonces encontramos diferentes historias de personas que tienen o que son con algún tipo de discapacidad, y a partir de las historias que ellos nos cuentan hacemos la relación con el dato. Esa es una forma de verificar, pero también es una forma de mostrar que el dato es importante, por ejemplo, para hacer trabajos de política pública. Y en el ejercicio del periodismo, ¿cómo hacemos, en qué ayuda al Estado? Y es precisamente visibilizar las necesidades que tiene la sociedad en diferentes espacios, y que es una obligación del Estado para generar política pública. Digamos, es una función pública que también cumple el periodismo a través de sus narrativas. Hola, quisiera darle la palabra a esta hora a alguien que también nos acompaña y que es del equipo nuestro y que me ha pedido que le dé la palabra, que es Diana Carolina Rojas. Ella es nuestra líder de uso de datos. No sé, Diana Carolina, si estás ahí con nosotros. Está en conexión. Para que nos cuentes un poco cuál ha sido la experiencia. ¿Está lista? Ana Carolina Escobar. Bueno, mientras Ana Carolina avanza, entonces vamos a darle de nuevo el uso de la palabra a Santiago, para que Santiago nos cuente un poco qué productos exitosos hemos tenido, Santiago, cómo nos ha ido con Emprende con Datos, qué cosas interesantes hay allí. Cuéntanos un poco las aplicaciones que hay para seguridad, el tema de salud, cómo se viene trabajando, la apuesta que ha tenido el Estado, para que podamos ayudarles a dar ideas a las personas que nos acompañan hoy y que tienen que condonar con sus trabajos de grado para maestría, para especialización, cómo a partir de los datos abiertos se encuentran ese oro y ese petróleo, que como cualquier oro y cualquier petróleo en bruto no valen nada, pero que transformado en joya, en gasolina, en aceite, se convierte en el motor del país. Pues los datos abiertos son lo mismo. Contémosles un poco cuál ha sido la experiencia con esos emprendedores que han encontrado datos en bruto, pero que hoy están apostándole a ganar dinero, con algunas cosas que podamos contar que no violen derechos de autor, porque hay algunas ideas muy valiosas que están en pleno desarrollo, pero contemos algunas ideas muy importantes, como las que estamos haciendo en materia de servicios públicos, o lo que se ha hecho en materia de seguridad, Santiago. Te lo doy la palabra a Santiago Moreno, nuestro líder en materia del programa Emprende con Datos, para que nos encuentre qué ha encontrado en esas 6 grandes regiones del país en las que estamos trabajando, que es el Diamante, Caribe y los Santanderes, en materia de datos abiertos, para que ustedes vean qué están haciendo emprendedores locales para solucionar la vida de los colombianos. Gracias, Oscar. A ver, les cuento.
Como les comenta Oscar, el programa Emprende con Datos está actualmente en funcionamiento en 6 grandes ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales. Las otras regiones del país son apoyadas por estas grandes ciudades y actualmente contamos con varios equipos enfocados a solucionar esta clase de problemáticas de interés público y social. Quiero mostrarles el resumen que tal vez vieron ahora. Voy a hacer la presentación. Ahí no estaba, Santi. Está en el otro equipo. Bueno, en términos generales, en cuestiones de salud tenemos aplicaciones como, por ejemplo, ayuda a los niños para identificar problemas visuales, ayuda a nuestros adultos mayores para identificar riesgos cardiovasculares o cerebrovasculares, con conexiones directas con apoyo de ambulancias, hospitales cercanos, georreferenciados, apoyados con información pública del Ministerio de Salud y de todas estas entidades que prestan los servicios de salud. En cuanto al agro, pues también tenemos varias aplicaciones en todas las regiones de nuestro país, las cuales quieren apalancar un poco a nuestro productor y de pronto alejarse un poco de todos los intermediarios y poder distribuir estos productos directamente al consumidor final. O aquellos distribuidores generales o grandes distribuidores, precisamente para mejorar esta economía digital. Mejorar tanto el ingreso de nuestro productor como la distribución de aquellos que se encargan de distribuir hacia el consumidor final estos productos. También la idea es poderlos capacitar a través de todas las aplicaciones web y móviles, capacitar a nuestros grandes agropecuarios, productores de los diferentes, productos nacionales, mejorar sus procesos de calidad, que puedan participar internacionalmente y poder exportar sus productos. Esas aplicaciones están encaminadas precisamente a que puedan crecer sus empresas, crecer sus producciones, crecer sus ventas. En cuanto a movilidad, la idea es enriquecer al ciudadano con aplicaciones que los apoyen en su movilidad, por ejemplo, en poder encontrar un parqueadero cercano, en poder encontrar una estación de gasolina cercana, poder comparar precios de consumo, poder reportar de pronto un evento de seguridad. También tenemos ideas de negocio que le apuntan a las necesidades de nuestros adultos mayores, en cómo se pueden emplear, cómo pueden verse beneficiados de lo que ofrece el Estado, cómo pueden verse beneficiados de todo lo que la misma ciudadanía crea para ellos, cómo pueden emplearse. También tenemos varios proyectos enfocados hacia las víctimas. Ahorita con nuestro proceso armado, nuestro proceso pues apoya a estos desplazados precisamente a que puedan encontrar maneras de emplearse, maneras de encontrar una forma pues de sobrevivir diferente. En cuanto a educación, los proyectos están enfocados a mejorar las competencias educativas de todos los niños. Tenemos varios proyectos de realidad aumentada,
varios juegos que ayudan a estos niños a reforzar sus competencias educativas, tanto en varios niveles de educación, tanto primaria como secundaria, universitarias, apalancados en la tecnología. Hay varias ideas innovadoras apoyados también con hardware, con mucho hardware, las cuales le brindan beneficios tanto al ciudadano como a aquellas empresas encargadas de apoyar las instituciones educativas. En cuanto al medio ambiente, tenemos también varias ideas de negocio enfocadas hacia el manejo correcto de los residuos ambientales, de proteger nuestras zonas rurales, de poder reportar en tiempo real y conectarnos con las entidades encargadas de solucionar problemas ambientales como bomberos o la defensa civil, poder reportar un riesgo en cualquier momento en tiempo real y georreferenciado. En términos generales, nuestros emprendedores le están apuntando a solucionar estas problemáticas de interés público y social y ven que con el apoyo de los datos abiertos y con todo lo que nos ofrecen las entidades públicas podemos generar de verdad unos modelos de negocio que enriquezcan nuestras nuevas empresas, nuestros empresarios que están creciendo y también pensando en solucionar pues las problemáticas que identifican los mismos ciudadanos. De acuerdo a las estadísticas que tenemos actualmente, los emprendedores o nuestros mayores emprendedores los encontramos en la ciudad de Bogotá, seguidos de Medellín, Cali. En varias regiones del país le quieren apuntar a temas también de turismo, los cuales, si están muy alejados, pueden recibir todas nuestras mentorías y capacitaciones de manera virtual. Entonces, pues como vemos, hay varias temáticas que en realidad nuestros emprendedores pues quieren apuntarles a solucionarlos y ven de verdad que pueden generarles un mayor valor y crecimiento económico. Quiero aclarar que este programa está orientado a 3 clases de actores. 1, pues nuestros emprendedores en general. 2, equipos de pequeñas empresas que no superen los 5 años de constituidas y que ya cuenten con un producto y que quieran complementarlo, agregar un componente nuevo, consumiendo los datos abiertos de las entidades públicas y ofreciendo una funcionalidad que le resuelva una problemática a la ciudadanía. Y tercero, también contamos con equipos que nosotros denominamos catalizadores con datos, equipos creados en las mismas entidades públicas para crear aplicaciones en beneficio de la ciudadanía y que consumen los datos abiertos que ellos mismos generan y que también generan entidades alternas y que interoperan con ellas. En términos generales, pues, Oscar, tenemos estos resultados hasta el momento. Como les dije, de más de 400 equipos que se han inscrito, actualmente ya tenemos seleccionados 120 de ellos. Esperamos que este programa pues se pueda seguir replicando en todas las ciudades del país. Fue una idea innovadora porque pues realmente nuestros emprendedores, de acuerdo a las estadísticas, hasta la fecha pues no le apuntaban a resolver o a vivir de la solución de las problemáticas públicas y mucho menos del relacionamiento con las mismas entidades, con el gobierno. Pero hoy en día vemos que la gente sí le está apuntando a eso y está creyendo en el país, está creyendo en los datos abiertos y está creyendo en que sí es posible generar y mejorar una economía digital alrededor de todo esto. Oscar. Santi, muchas gracias. Pues quisiera darle, antes de continuar, el saludo a quienes nos acompañan en línea. Ya llegamos a 189 personas acompañándonos. Para quienes se conectan recientemente, pues nos acompaña Santiago Moreno, quien nos acompaña todo el líder de todo el programa de emprendimiento. Nos acompañan también Pedro, quien viene trabajando todo el tema y quien es un hacker que nos acompaña desde Brasil y que lo hemos traído a esta sesión.
y vamos a darle el uso de la palabra precisamente a Pedro para que nos cuente algunas cosas que han venido preguntando, Pedro. Tengo bastantes preguntas para ti, pero vamos a seleccionar por lo menos 4 de las que tenemos acá que nos han hecho y que me parecen relevantes, Pedro, antes de darte el uso de la palabra. Y al final, pues también nos acompaña Mauricio para efectos de poder participar en este chat. Para ti, Pedro, nos preguntan esto, que nos menciones un caso exitoso de Brasil. ¿Cuál crees que es el caso más exitoso de Brasil en materia de uso de datos? También nos están preguntando qué casos tenemos en materia de educación. Ahí no me estoy viendo yo, ¿o sí? De educación en materia de datos abiertos. Y nos preguntan algo y es, ¿qué método han tenido en Brasil? ¿Me hace ruido atrás? A ver. Ana Caro, cierras tu micrófono, por favor, que lo tienes abierto y te estoy escuchando allá. Entonces, arranquemos con la primera, ¿no? Para no formulártelas todas en ráfaga, sino de a una, para que sea uno a la vez. Entonces, cuéntanos el caso exitoso que has tenido en Brasil, que consideras que ha impactado de mejor forma el modelo político en Brasil. Bien, Oscar, vamos a empezar pues. Entonces, lo que pasa con los datos abiertos es que la gran mayoría de los casos son casos de fracasos. Esto no es malo, ¿sí? Tengo y voy a contar casos de suceso, pero acho importante que comprendamos que en este momento del ecosistema ainda tenemos muchos casos de fracasos, porque no existe cultura de datos, no existe cultura política, no existe cultura de mucha cosa que necesita ser creada. Esto es una nota extremadamente importante para el gobierno que en Brasil sigue cobrando resultados exitosos. Pero tenemos algunos casos. Lo más reciente, creo que es un caso muy emblemático, es un proyecto que se llama Serenata do Amor, que hace análisis de datos, utiliza algoritmos de machine learning para analizar los presupuestos de las cuentas de los políticos, para encontrar cosas raras. ¿Sí? Y con esta tecnología han analizado como un tanto miles de recibos fiscales, como pagamientos para cosas como almuerzo, viajes y cosas como esas, y descubrieron varios casos interesantes, como por ejemplo un parlamentar que pagó su almuerzo en la misma hora, la misma fecha que estaba hablando en plenario, o un otro parlamentar que en un único día andó como 3.000 kilómetros de coche sin salir de la ciudad. Cosas como esta. Este caso es un caso de éxito porque lo proceso que los chicos desarrollaron fue utilizar los software para encontrar estos problemas fuera de la curva, como se dice. Con esto enviamos a un grupo de periodistas que trataban de comprender si aquello era realmente algo problemático o solamente un problema de los datos, y después remeter a la Cámara y al Congreso para que los parlamentarios pudiesen hablar acerca de eso. Esto está proporcionando un cambio de comportamiento de los políticos, porque lo que pasa es que muchos políticos brasileños no tenían ningún tipo de vergüenza de hacer esto. Y ahora están pensando 2 veces antes de ceder su plata de parlamentar para que otras personas van a almorzar, por ejemplo. Esto es un caso de éxito de control social. Tienes unos tantos otros ligados con movilidad. Hay muchas aplicaciones para que los ciudadanos puedan saber cuándo la buseta está llegando, por ejemplo, que era algo que no estaba disponible para la población, y que hoy tenemos como 3 o 4 aplicaciones que son ciudadanas y que cumplen este papel, que es muy bueno. Pedro, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, pero me están pidiendo aquí que te la turne con una pregunta que yo creo que nos puede ayudar Ana Carolina, que está al otro lado, que es nuestra líder de uso de datos abiertos. ¿Ya estás ahí, Ana Caro? Entonces, Ana Caro, me están preguntando lo siguiente, y es, ¿qué casos exitosos de Estado podemos contar en materia de uso de datos? Es decir, para que les cuentes algunos ejemplos que tú has conocido de cerca, o casos que han logrado impactar transformación de lo público a partir del uso de datos para el periodismo, o de las aplicaciones que el Estado ha desarrollado,
o que nos cuentes algunas de las que vienen trabajando los catalizadores con datos en Emprende con Datos. Entonces te dejo en uso de la palabra. Carolina, nuestra líder de datos abiertos, nos ha querido acompañar desde el inicio de la sesión, pero ya está con nosotros. Carolina, tienes el uso de la palabra. Hola, ¿me oyes? Sí, perfecto. Listo. Bueno, perfecto. Contemos dos casos que han sido importantes para la iniciativa. Uno tiene que ver con un uso de datos exitosos que se tiene desde el Ministerio de Salud. Ellos decidieron abrir sus datos en nuestro portal y no solo eso, sino también aprovecharlos para el desarrollo de una aplicación móvil. Para muchos de ustedes, los que sepan y para los que no, el Ministerio de Salud tiene dentro de su quehacer datos sobre los precios de los medicamentos que se venden en Colombia, datos sobre la calidad de salud de las EPS e IPS. Ellos subieron todos esos datos y a partir de esa información crearon una aplicación móvil que hoy le permite al ciudadano saber cuál es la mejor EPS o IPS del país, cuáles son los tiempos de atención de las clínicas. Si yo quiero comprar un medicamento con base en su principio activo, puedo saber cuál es la marca comercial que lo vende más barato o más caro. Y todo esto se ha reflejado en que a la fecha la aplicación tiene más de 60.000 consultas de ciudadanos respecto de esos temas. Se estima que entre 7.000 y 10.000 personas han logrado comprar medicamentos más baratos gracias a la información que se ofrece a través de esa solución móvil. Y eso es un poco lo que se quiere, que las entidades aprovechen los datos que tienen en su interior y los pongan a disposición del ciudadano por un lado, pero también creen productos de valor desde su quehacer. En temas de periodismo de datos tenemos un caso interesante, no es muy nuevo, pero no por eso deja de ser interesante y que tiene que ver con la calidad del agua. Unas cifras sobre cuál es la calidad del agua en los más de 1.000 municipios que tiene Colombia se publicaron en el portal y a partir de eso se han hecho artículos periodísticos, uno de ellos por El Tiempo, que sirvió para movilizar la comunidad alrededor de esas cifras. El alcalde se dio cuenta el alcalde que tenía en el año pasado la peor calidad del agua, pudo reaccionar rápidamente y consiguió que se movilizaran recursos para mejorar esto en su municipio. También ese mismo conjunto de datos hoy tiene al menos 6 o 7 visualizaciones en nuestra plataforma hechas desde sociedad civil, desde estudiantes que han tomado esta data y han buscado distintas maneras de presentarla y darle valor a lo que Oscar decía que eran simplemente celdas y columnas para contar una historia, para evidenciar en este caso un problema que es la calidad del agua. En este momento, entre los 12 emprendimientos que tenemos en nuestro programa Emprende con Datos, hay temas de movilidad. La Agencia Nacional de Infraestructura propone unos temas asociados a peajes y a carreteras. El Instituto de Enfermedades Tropicales en Medellín también quiere hacer uso de aprovechamiento de datos abiertos y crear una solución para mapear las enfermedades tropicales en el país. También tenemos de la Universidad de Caldas soluciones que van a usar sus propios datos abiertos. Esos son como algunos de los ejemplos desde lo público y desde lo privado que hemos encontrado que han hecho un uso acertado de los datos abiertos. Gracias, Carolina. Quisiera hacerle una pregunta. Denme un segundo, por favor, que le estamos mirando aquí. A José Arturo Rojas, que le formulan directamente. Y le voy a hacer 2 preguntas de una vez, José Arturo. Primero, le piden 3 consejos para el sector de deporte en materia de datos abiertos. Y otra que me parece que va de la mano para hacértela de una vez, José Arturo, y es, ¿qué método desde el periodismo consideras que sería el más efectivo para sensibilizar a los ciudadanos en materia de uso y aprovechamiento de los datos abiertos? Entonces, la primera, 3 consejos, y otra, desde el periodismo, ¿qué método tenemos que le permita llegar a los ciudadanos? Te dejo en el uso de la palabra, José Arturo. Bueno, gracias. Oscar y Ana Carolina, un saludo especial. Pues bueno, consejos propiamente, no sé si sea muy aventurado darle, pero hay un problema con el tema de deportes y precisamente en estos días estaba hablando con personas muy cercanas al tema de deporte y no hay un trabajo de datos, de datos abiertos. No estoy hablando desde el ministerio, sino en general desde datos abiertos en el sector de deportes. Hoy nuestras ligas, nuestras federaciones deportivas
no han hecho ese trabajo que deberíamos tener ya en las plataformas de datos abiertos. Sin embargo, digamos, ¿cuál es el consejo que yo daría? Uno, primero es conocer el Sistema Nacional del Deporte claramente como inicio. Y dos, un trabajo que es muy interesante o que podría ser muy interesante y es empezar a hacer levantamiento de datos. Ese levantamiento de datos que le puede servir al mismo datos.co, pero donde podemos descubrir nuevas historias. Hay un terreno que es árido porque no hay mayor información en términos de datos. Digamos, hay unos personajes que manejan los que hoy llamamos los estadígrafos, manejan estadísticas sobre el deporte o manejan unos números más bien sobre el deporte, pero no hay un trabajo consolidado en términos de datos en las plataformas digitales. Entonces, creo que aunque es árido porque no están esos datos, es una posibilidad muy grande en el ejercicio del levantamiento de datos para encontrar historias que generalmente no vemos y pues que los datos nos permiten eso. Diría que esos son dos consejos: conocer muy bien el tema del deporte y empezar a hacer un levantamiento de datos. El otro, pues tiene que ser como periodistas, ejercer una presión para que aquellos organismos que tienen que pasarle datos al ministerio, pues precisamente hagan su trabajo y podamos tener acceso a esos datos. Y en cuanto a los métodos para sensibilizar a los ciudadanos, yo creo que hoy hay que apelar a varias formas de sensibilización. Digamos, tenemos una comunidad joven que está mucho más cercana al uso de los teléfonos inteligentes y seguramente allí es donde podemos trabajar narrativas que le muestren el dato, pero que creo que el problema es mostrar el dato solo. Tenemos que mostrar el dato, como decía hace un rato, con la historia, es decir, en relación con la historia, en relación con el ser humano, en relación con las personas con la vida, pues. Y la forma de sensibilizar a las personas es ahí. Y el otro punto es apelar un poco a la transmedia, y a la transmedia, es decir, al uso del impreso para las personas que son mayores que aún siguen leyendo en el impreso, al uso de lo visual para los niños. Nosotros creemos, a partir de este ejercicio que venimos haciendo en el Politécnico, que un poco nos toca hacer el ejercicio en la sociedad similar, y es empezar con los niños a sensibilizarlos hacia las bases de datos y hacia el dato, ¿cierto? A la comprensión de ese dato. Nosotros lo venimos haciendo con los estudiantes de quinto, sexto semestre, que se van sensibilizando. Aquí hay que hacer un ejercicio para que las personas entiendan que hoy, a través de las plataformas digitales, podemos encontrar una información que es valioso para tomar una decisión para nuestras vidas. Yo siempre he creído que el periodismo es un consejero del día a día, es el que nos dice qué sucede y qué decisión debo tomar yo, si debo tomar el Transmilenio el día de mañana, o si debo en un banco pedir un préstamo o no, y el dato ahí es fundamental. Entonces, método como tal, que exista un método para sensibilizar, no diría que lo hemos encontrado aún, pero sí diría que dependiendo de esa audiencia a la que le queramos llegar, pues hay que buscar cuáles son las alternativas, hay que mirar muy bien a la audiencia, hay que analizar a esa audiencia para saber cuáles son las características que tiene, con la que podemos llegarle de la mejor manera y para la comprensión de la información que estamos dando. Pastor, muchas gracias. Vamos a hacer otra pregunta que me envíen por acá, y es para Pedro, nuestro experto de Brasil, y nos están preguntando, hay una pregunta muy importante, y es: ¿cómo están manejando en Brasil el tema de la protección de datos? Y si eso ha sido un límite para el uso de datos abiertos, ¿cómo han trabajado ustedes desde la comunidad hacker con esto? ¿Qué límites hay? ¿Cómo se ha trabajado? Pues es una pregunta muy relevante, Pedro, entonces el uso de la palabra. Hola. Pedro, cuéntanos un poco en la pregunta que estamos hablando
¿Cómo viene trabajando Brasil en materia de protección de datos? ¿Qué han hecho? ¿Cómo la comunidad hacker respeta esos límites? ¿Cómo se han hecho para que esto no impida el acceso a datos abiertos? Entonces, te doy la palabra, Pedro. Bien, Oscar, este es un tema sumamente importante y que se está debatiendo en Brasil y en el mundo de manera recurrente. No tenemos todavía respuestas. Hay un marco legal que es la Ley de Protección de Datos Personales. Sí, Arturo, se puede quitar. Perfecto. Bien. ¿Está bien? Sí, es digno. No, ahora bien. Creo que ahora, perfecto. Bien. Este es un tema muy importante para Brasil, la protección de datos personales. Se sigue hablando de esto, es un tema mundial. Todavía no tenemos respuestas claras sobre todo. Hay un anteproyecto de ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que toca principalmente lo que las empresas pueden hacer con los datos de las personas. Pero sigue como un anteproyecto, no ha sido aprobado en la Cámara. Y es un proyecto bueno, ha tenido mucha consulta en la comunidad. Nosotros de la comunidad de transparencia hacker hemos ayudado a escribir el proyecto, pero sigue sentado en la Cámara y no sabemos cuándo va a ser aprobado. En la comunidad hacker, esta es una preocupación constante, la privacidad. A mí me gusta mucho la frase que Assange utiliza, que es privacidad para los individuos, publicidad para el gobierno. Así que hay que tener mucho cuidado con los datos privados de los ciudadanos, pero las informaciones que son públicas y que son de gobierno, a estas tiene que dar lo máximo de publicidad posible. Ese es un tema que se sigue discutiendo y los límites a todo momento se sigue hablando de eso, especialmente cuando se habla de apertura de datos. Tendremos a focar nosotros en las zonas cinza, la zona gris, de esta, que son los casos limítrofes. Creo que esto es un mal método para hablar de eso, porque hasta entre llegamos en las cuestiones sensibles, hay muchos datos que pueden ser abiertos y que deben ser abiertos. Si tiene dudas si este dado debe ser abierto porque tiene cuestión de privacidad, no habrá ahora, habrá otros sets de datos. Así que es una cuestión muy importante, pero creo que las personas gustan mucho de sacar, pero ¿y este dato? Que es un dado que puede tener mal uso. Sí, es verdad, pero hay muchos otros que no tienen mal uso posible. Sí, en la mayoría de las veces en Brasil, lo que pasa con los datos que no están abiertos es que para algunos grupos económicos ya están. Sí, así que yo prefiero siempre que democraticemos el acceso a los datos, lo que mantenemos como un monopolio de algunos grupos privados que tienen acceso privilegiado a los datos. Gracias, Pedro, por tu intervención. Me gustaría preguntarle de nuevo a José Arturo. Yo tengo una pregunta para José Arturo de la que nos han hecho, y es, ¿ustedes cómo han encontrado el tema del acceso a los datos? Y los límites en esa intervención desde el periodismo, es decir, ¿ustedes cómo lo han visto en Colombia? ¿Cómo han observado el tema desde la academia? Porque desde la academia siempre hay preguntas. Nos preguntaban, por ejemplo, hace rato aquí por el chat, ¿cómo generamos conocimiento a partir de los datos abiertos? Pero previo a eso, también es muy importante saber cómo han encontrado ustedes el tema del acceso a los datos, cuando han querido hacer investigaciones, cómo han encontrado el tema de los límites de los datos personales en Colombia desde nuestra legislación de habeas data, es decir, cómo se han enfrentado ustedes a esta protección, Arturo. Bueno, ¿Tienes el uso de la palabra? no siempre el acceso, sí, muchas gracias. No siempre el acceso es tan fácil. Hay unas temáticas donde encontramos sin duda unos datos muy interesantes a través de, por ejemplo, de datos.gov lo hemos encontrado, y en América Latina, en diferentes países hemos encontrado plataformas. Por ejemplo, ahora Chile está trabajando muy duro en el tema
y en América Latina, entonces uno encuentra datos interesantes sobre algunos temas como los que tienen que ver con la educación, con los que tienen que ver con el tema de género, datos que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso al Internet, que han sido muy interesantes, datos .go.co, ahí encontramos muchas cosas interesantes hoy en día sobre la digamos, la posibilidad que tienen las personas hoy de acceder a las tecnologías, a la internet, el uso del teléfono. Digamos, hay unas temáticas donde en general uno encuentra datos sin mayores inconvenientes, sin mayores problemas. Sin embargo, sí hay unas limitaciones en poder encontrar, por un lado, datos que tienen que ver, como bien lo decía Pedro, en temas muy cercanos o donde se puede involucrar a personas con temas de corrupción. Hoy todavía nosotros tenemos limitaciones en cuanto a determinados ingresos de funcionarios, tenemos limitaciones en cuanto a las horas que trabajan determinados funcionarios, por ejemplo, que podrían ser unos datos que están ahí. Sin duda con el tema de Aves Data hay inconvenientes, pero digamos se entiende desde el periodismo de que debe haber una legislación de protección hacia los ciudadanos y que en algunos casos nosotros, como diría un abogado hace unos años, los periodistas andamos en una línea una pequeña línea entre la legalidad y lo que es ilegal, entre comillas, porque nos toca hacer búsqueda de información por fuera digamos, de este escenario de la Aves Data. Pero generalmente este trabajo se hace cuando hay unas pruebas suficientes que nos permiten considerar que, digamos, se está cometiendo o un delito o se está violando el derecho de otros ciudadanos o son, digamos, funcionarios que podrían estar en dolo, haciendo dolo o ese tipo de cosas. Pero hoy en día el periodista ha asumido el tema de Aves Data y sabe que hay esa restricción. Entonces la forma de buscar información es a través de otro tipo de fuentes, ¿sí? Fuentes orales, fuentes directas, ¿cierto? Otro tipo de documentos que no nos aparecen generalmente en los datos abiertos que tiene en este caso el gobierno aquí en Colombia o en otros lugares. Pero bueno, ese es el escenario en el que nos toca trabajar y nosotros tenemos que crear también nuevas metodologías para la búsqueda de información. ¿Cuál sería, digamos, la relación que haríamos ahí? Es la posibilidad de tener el dato, de ser, de que el dato efectivamente sea mucho más abierto y que encontremos una serie de información que hoy no aparece todavía en las bases de datos, y la posibilidad desde el periodismo de hacer una contrastación de las fuentes para encontrar la relación entre el dato y esa realidad que vivimos todos los días, ya sea en el tema del transporte, en el tema de la medicina, como bien Carolina lo decía hace un rato, por ejemplo, ese trabajo del Ministerio de Salud, cuando ella lo comentaba como una aplicación, yo lo estaba pensando periodísticamente, digamos, un trabajo de veeduría que hacen los periodistas de las EPS. Ahí hay un trabajo que nos falta todavía por hacer, aunque se han hecho algunos, pero no utilizando datos abiertos propiamente. Entonces, me parece que el acceso al dato es el que nos toca hacer a todos los periodistas, y es una búsqueda constante, franca, honesta, como diría un periodista de apellido Basternier. Muchas gracias. Pues hasta ahora ya tenemos 192 personas que nos acompañan de todo el país, tenemos representantes en todo el país. No se les olvide que todos los comentarios que quieran hacernos, @gobierno en línea, para que comenten sobre la sesión, las dudas, los comentarios, su reporte de que están trabajando con nosotros, que puedan tuitearlo y retuitear todos los mensajes que estamos dando aquí. Carolina, me piden lo siguiente.
Tengo dos preguntas para ti que me las están haciendo de forma recurrente. Una, que nos cuentes de forma más amplia qué es ClipSalud, cómo funciona. Hay muchas personas interesadas, pero no tanto en la aplicación porque la han visto, sino cómo se da, cómo llega a eso, qué problemas resuelven. Y la otra pregunta que nos hacen es qué estamos haciendo desde GEL para transmitir el saber en materia de datos abiertos al país. Que nos cuentes algunos puntos de la estrategia, de la guía de datos abiertos, que les cuentes de la página de Emprende con Datos, de la página de datos.gov.co, las herramientas que hay allí, lo que hemos hecho con la comunidad. Es decir, que les cuentes en breves momentos esas dos cosas, pero me la han hecho varios ya la misma pregunta y nos parece que es muy importante que tú puedas ampliar el tema como líder de uso. Carolina, tienes el uso de la palabra. Listo, perfecto. Les acabo de compartir por el chat. Bueno, primero dos temas. Nuestras capacitaciones en datos abiertos en un comienzo han tenido un abordaje de las entidades públicas. Los estamos entrenando virtual y presencialmente en cómo estructurar datos, en cómo publicarlos, en cómo definir cuáles datos son estratégicos. Y leía la inquietud de Luis Mauricio referente a que de todas maneras sí hay que generar iniciativas de apropiación para entrenar a otros actores en el tema de datos abiertos, como es la academia, como son las empresas. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo hasta este año unas iniciativas de acercamiento, como lo que hicimos con Arturo, que nos acompaña hoy, para empezar a sensibilizar en espacios como este en torno al tema de datos abiertos. En nuestra página web, en el enlace que acabo de compartir a través del chat, tenemos un set de herramientas, una caja de herramientas, nosotros con lo que puede querer cualquier persona que necesite saber sobre datos abiertos. La guía que tiene el Estado, unos videos de cómo usar nuestra plataforma, cómo publicar, cómo aprovechar, unos un poco más avanzados que hacer desarrollo móvil, de cómo usar la API y las herramientas que se necesitan conectar en los dispositivos, la gente que está haciendo desarrollo en móvil. Y tenemos también un curso de datos abiertos que hacia finales de mayo estamos pensando disponer al público para que distintas personas, emprendedores, estudiantes, funcionarios públicos puedan en un curso, en un entorno virtual, de manera muy amigable, hacer un curso de datos abiertos y conocerlo uso y aprovechamiento. Esto estamos esperando que sobre finales de mayo quede disponible y pues estaremos informándolo a través de todos nuestros canales. Entonces, pues desde ya invitados a hacer el curso, es gratuito y está muy chévere. En cuanto a ClipSalud, pues la aplicación surgió de unas iniciativas que hace el ministerio, desde que viene trabajando el Ministerio TIC de Desarrollo Móvil, en el que se invitaba a las entidades a disponer sus datos y a la comunidad de emprendedores a hacer desarrollos móviles. Para el caso de ClipSalud fue la misma entidad la que decidió usar sus datos para hacer desarrollos, pero entre los emprendimientos que les contaba Santiago hace un poco que están en marcha, hay varios que van a utilizar esos mismos datos y presentar esa información de otra forma, que es también lo que nosotros queremos, así como hay 1000 aplicaciones para el transporte, hay aplicaciones para hoteles, para buscar aviones. También queremos que a partir de los datos abiertos se diversifique la oferta y que la gente pueda encontrar medicamentos más baratos con ClipSalud, pero también con los desarrollos que se hagan desde la academia, con desarrollos que hagan empresarios y a través de eso logren hacer aplicaciones que les den dinero a ellos, etcétera. En ClipSalud también les acabo de compartir el enlace de la aplicación de descarga para Android, que ahí está un poco la descripción, las funcionalidades de la solución. Y es una aplicación que en este momento tiene entre 30.000 y 40.000 descargas, estamos estimando. Y que por supuesto, como verán en los comentarios que tiene la aplicación, tiene mucho por mejorar, pero también ha prestado muchos beneficios a la comunidad y resuelve un problema de salud que tenemos todos. Todos queremos saber cuál clínica lo atiende más rápido, todos queremos saber dónde venden el medicamento para mi hijo más barato y esa aplicación me soluciona ese problema. Entonces ahí es cuando encontramos que realmente los datos que tenemos las entidades del Estado sí pueden prestar un servicio social. ¿Ahí me escuchan? Carolina, muchas gracias. Sí. Por tu explicación. Ella puede cerrar el micrófono para que no nos haga ahí ruido. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a Pedro, que ya como estamos terminando no me puedo ir sin hacerle. Y es esta. Pedro, todos sabemos que la información es poder. Y que quien tiene la información ejerce una forma de poder.
Ahora con este tema de los algoritmos que son capaces de guiar el comportamiento humano o que tienen predicción, ¿cuál es la relevancia de que todos seamos dueños de esa información para que algunos no guíen el comportamiento y podamos mantener el modelo democrático? ¿Cuál es la opinión de la comunidad hacker frente a ese tema? Que nos contaras. Yo ayer te escuchaba decir algo muy importante, era los datos tienen una función que es generar dinero, valor económico, pero es mucho más importante el valor social en el mantenimiento de la democracia. Cuando uno ve datos abiertos le parece que es solo información, pero cómo esto juega ese papel tan importante en sostener nuestro modelo democrático y mantener la protección y los límites del Estado frente al ciudadano. Entonces te doy la palabra, Pedro, para que nos cuentes. Buenísima pregunta, Oscar. Creo que sí, es fundamental. Esto es un papel fundamental de los datos abiertos. Los datos abiertos en un contexto de una sociedad interconectada son lo fundamento de una resistencia democrática. Además, além de los datos abiertos, tenemos, sí, esta es una pelea que ni siquiera comenzamos a hacer, pero la abertura de los algoritmos que producen, analizan, guiarán nuestras vidas con base en estos datos. Tenemos que pelear para que haya legislación sobre esos algoritmos para que sean abiertas. Esta es la posición de la comunidad hacker hoy. Este debate está aconteciendo en varios sitios de toda parte del mundo sobre el control de la democracia por los algoritmos. Hemos visto con las elecciones en Estados Unidos que esto es un problema muy grande, que los algoritmos ayudan a determinar quién elegimos. Esto, si no tenemos control sobre eso, o peor, si el control de esto está con una entidad privada, sea Facebook, Google o otra emplea, es muy malo. Así que tomar cuenta de nuestros datos, de nuestra información, es sumamente importante para una ciudadanía activa en el siglo XXI. ¿Sí? Creo que es fundamental que todo ciudadano tenga acceso a tus datos, tenga acceso y comprensión sobre lo que son los datos públicos, cómo accederlos, cómo manipularlos. Creo que la educación para el futuro pasa por una educación de desarrollo de software. Hay que comprender los códigos digitales. Si hoy no comprende los códigos digitales, no es un ciudadano pleno. Eso es un facto. Así como ayer, si no sabías español, no eras un ciudadano pleno, si no sabías escribir. Eres un ciudadano, tienes derecho, pero estás a margen de la sociedad. Hoy y mañana se pasa lo mismo con los códigos digitales. Tenemos que comprender cómo funcionan los datos, cómo se producen los datos y cómo se manipulan los datos. Esto es mandatorio para resistir a los avances de fuerzas autoritarias, para que podamos preservar la democracia, porque la democracia, que es el gobierno del pueblo, se necesita tener las herramientas para ejecutar la democracia digital. Pedro, muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a José Arturo también, para ir cerrando un poco el debate, y es la siguiente. Hace algún tiempo, pues los debates que nos veníamos planteando durante toda la década del 90 era si teníamos dictaduras o democracias, si teníamos gobiernos comunistas o gobiernos democráticos, y era una posición en el mundo que venía debatiéndose muy fuerte. Sin embargo, el debate que hoy se ha venido planteando es entre o gobiernos abiertos o gobiernos cerrados, entre gobiernos que entregan los datos a los ciudadanos para darles poder o gobiernos que no entregan ningún dato para el ejercicio del poder. Ahí el periodismo compra una valía muy importante porque es quien se encarga de transformar datos puros en información que es accesible para los ciudadanos para que tomen decisiones. En ese sentido, José Arturo, pues nos gustaría conocer tu opinión al respecto de cómo han venido trabajando desde las facultades en el papel que juegan los datos en el fortalecimiento del modelo democrático y en la apertura de los gobiernos, y cuál es el rol del periodismo dentro de este modelo, porque el periodismo tiene una labor propia en la democracia. Entonces, ¿cuál es el rol que ejerce? Entonces nos gustaría conocer tu opinión, Arturo. Tienes el uso de la palabra. Efectivamente, gracias. Efectivamente creo que el debate es ese hoy en día, si los datos se publican o no se publican, si tienen acceso los ciudadanos a los datos o no de determinadas
de determinados gobiernos o de determinados modelos. Yo creo que efectivamente el periodismo empieza a cumplir un papel muy importante en este tema. Por un lado, porque hoy la corrupción, digamos, se visibiliza más. Yo no sé todavía si habrá más o menos a la que había antes, pero es mucho más visible y es necesario que también las formas de encontrar a aquellos que están involucrados en actos de corrupción, eh, digamos que encontremos esas maneras. ¿Y cómo lo hacemos hoy en día? A partir de la tecnología, a partir del Internet, a partir de las bases de datos que encontramos en los diferentes escenarios, y eso nos ayuda a generar transparencia. ¿Cuál es el papel que juega el periodismo? Y es un papel de mostrar una realidad, de contar esa realidad, pero de intentar a través de sus narrativas, digamos, de ser una fuerza veedora y de presión para unas sociedades mucho más igualitarias, unas sociedades mucho más transparentes, unas sociedades y unos estados que cumplan, digamos, su función como tal, ya sea pues porque la misma Constitución está establecido o porque, digamos, dentro de las reglas de la democracia tienen que velar por el bienestar de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, hay un punto que yo partí de mis posiciones el día de hoy, que nosotros teníamos tres puntos de partida. Uno que era generar transparencia en cuanto a la gestión pública, ¿cierto? Pero el otro es que haya un empoderamiento de los ciudadanos y ese empoderamiento tiene que ver con la participación ciudadana. El hecho de tener el dato y de conocer el dato y de poder comprender que ese dato tiene que ver con su realidad, digamos, genera un proceso de participación ciudadana que por el lado de los comunicadores se ve reflejado a través de la construcción de diferentes narrativas, pero por el lado de las audiencias o de los usuarios, como llamarían algunos ingenieros de sistemas a quienes acceden a la tecnología, pues sería el conocimiento y el reconocimiento de esa realidad en la que vive ese usuario, esa audiencia. Y el proceso de divulgación, digamos que lo vemos hoy con las redes sociales, digamos, estamos trabajando con Facebook, con Twitter, con Instagram, digamos, con una serie de redes sociales que nos permite hacer una divulgación y, como bien lo decía Pedro, digamos, señalar, digamos, algunos momentos o algunos casos que no deberían ser ejemplo en la sociedad. Se corre un riesgo que creo que surge de esta pequeña intervención una pregunta, y es el riesgo de lo que hoy llamamos la posverdad, es decir, cómo controlamos que el dato sea manipulado. Y el control de ese dato manipulado, pues es a través de la verificación del mismo dato. ¿Quiénes hacen eso? Pues nos toca hacerlo a los periodistas o le tocará hacerlos a otras ramas o a otras áreas de las ciencias, dependiendo del tema que se está trabajando, pero digamos en la divulgación en general, hoy el periodista debe ser mucho más riguroso y menos aventurado a hablar a través de las redes sociales en caliente, porque el dato ahí está y ahí se mantiene. Arturo, gracias. Gracias por tu intervención. Le voy a dar la palabra a Gloria, que nos pide unos minutos para poder saludar. No olviden, @gobierno en línea. Gloria, tienes el uso de la palabra. Bien, quiero darle las gracias a todos los expositores y a los invitados de esta sesión virtual que ha sido posible por el apoyo de la Dirección de Gobierno en Línea. Reciban ustedes nuevamente un caluroso saludo de nuestra directora Elizabeth Blandón Bermúdez. El programa para la excelencia seguirá promoviendo estos espacios para conectar a las regiones y para promover el conocimiento de la estrategia de gobierno en línea. En el chat hay muchísimas preguntas que hemos acopiado para contestar una a una en un documento que quedará disponible el próximo viernes, al igual que el audio de retransmisión de esta sesión. Quiero cerrar dando las gracias a Oscar, Giovanni, porque ha sido un excelente anfitrión, a todo el equipo de la mesa de ayuda de Mintic, a los expositores, a Pedro, porque es honroso contar con
datos abiertos reales que traspasen fronteras. Ana Caro, te voy a dejar al final porque creo que la pregunta y la sensación que nos queda a todos es ¿dónde nos comunicamos? ¿Cuáles contactos? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo volvemos a tener información sobre este tema? Ana Carolina nos va a explicar un poco dónde ampliamos la información y qué datos de contacto tenemos. Cerramos esta sesión, no sin antes decirles @gobierno en línea. Es importante en nuestro tweet para registrar su asistencia, reportar su sintonía. No olviden hacer su inscripción, sobre todo a los miembros vinculados de la comunidad de práctica de la Dirección de Gobierno en Línea. En 5 minutos estaremos cerrando. Hay un espacio para que ustedes registren su asistencia, sus Twitter y su formulario de inscripción. Gracias a todos. Ana Carolina, tienes el espacio para que todos tomen nota frente a los contactos. Bueno, nuestro correo de contacto de la iniciativa de datos abiertos es datosabiertos@mintic.gov.co. El mío, de Ana Carolina Escobar, es aescobar@mintic.gov.co. Y en nuestra página de datos abiertos, que es www.datos.gov.co, nosotros estamos informando cuando se hacen capacitaciones, cuando salga el curso que les comenté, cuando tengamos un nuevo instrumento, como si se llegara a actualizar la guía, si llegase a haber nueva normatividad. Eso todo se está divulgando a través de la página. En el home, en la parte de novedades, se encuentran eventos que realicemos o eventos en los que estemos participando y les puedan interesar. Cada vez como la comunidad datera está más activa, entonces uno encuentra todas las semanas eventos en las ciudades que, como decía ahora Pedro, que también desde la sociedad civil, gente que se reúne a tomar algo y hablar de datos, espacios formales académicos de datos y eventos pues direccionados desde Mintic también de datos. Todo en nuestra página web y los correos que ya les conté. De nuevo se los repito, aescobar@mintic.gov.co y datosabiertos@mintic.gov.co. Bueno, Carolina, gracias. Quisiéramos despedirnos. No sin antes dar la palabra pues a Pedro para que se despida y a Arturo para que se despidan y a Santiago. Les voy a dar un minuto de cierre final a cada uno para que pueda despedirse. Pues de mi parte me pareció que fue una plenaria muy exitosa. Logramos tratar temas de transparencia, de innovación, de uso de los datos, de cómo los datos sirven para la democracia, cómo generan valor social, económico, político. 500 comentarios en menos de una hora, más de 200 asistentes. Me parece que ha sido una jornada muy exitosa. Agradecerle a todos los que participaron desde las regiones. Estamos a su disposición y decirles que cuando hablamos de datos abiertos lo que estamos pensando es cómo cambia el estilo de gobierno y cómo cambia la forma en que los ciudadanos abordan estos datos y que los datos abiertos tal vez son el mayor activo público que tiene el gobierno para sacar adelante y construir una economía digital. ¿Quieres darle la palabra en primer turno pues a nuestro invitado internacional, a Pedro para que se despida, luego a Arturo y luego a Santiago? Vamos a tener una encuesta para que puedan llenarla, @gobierno en línea. Va a estar disponible para ustedes y quienes llenen la encuesta me informan aquí que van a tener premios, sorpresas desde la Dirección de Gobierno en Línea. Así que no se aprovechemos. Arrancamos con todo, solo que tienen que poner un sí, un no y ganarse un premio. @gobierno en línea. Pedro, la palabra para que te despidas, no sin antes agradecerte por acompañarnos, por todo lo que has hecho por nosotros y por tener la deferencia en este viaje tan agitado que has tenido, de gastarte aquí hasta las 8 de la noche en tu último día en Colombia en acompañarnos. Pedro, entonces te doy el uso de la palabra. Gracias, Oscar, gracias por la invitación. Gracias a todos que quedaron hasta ahora con atención. Y invito a los que querían hablar conmigo más acerca del tema, Pedro Marcum, estoy en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, mail, que quieran. A mí me gusta mucho hablar de datos abiertos, de hacer datos abiertos, así que estoy a vontade para comunicarse conmigo. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Santiago y al final a Arturo. Santiago que está aquí al lado. Santiago, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia. Me despido, no antes sin decirles que muchas gracias a todos por creer en este proyecto, en esta clase de innovación, porque todos estamos innovando creyendo en los datos abiertos. Es posible crear empresa, vivir de ella a través de los datos, creer en el gobierno. Es posible
vivir y obtener un crecimiento económico a través de los datos abiertos y a través de la solución de problemáticas de interés público y social. Entonces, si tienen de pronto alguna duda, si quieren profundizar más en este tema, conocer un poco más sobre el proceso general y metodológico del programa, pueden remitirse a la página www.emprendecondatos.gov.co y @gobierno en línea, y con mucho gusto pues les resolveremos sus dudas. Me despido, que estén muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, no olviden, @gobierno en línea, la encuesta está en Twitter, ¿no? Para que puedan contestarla. Y vamos con Arturo para que se pueda despedir. Arturo, tienes un minuto la palabra. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por la invitación, a ti, a Ana Carolina, a Santiago. Muy interesante este encuentro del día de hoy. Y sin duda a todos los participantes que estuvieron también, digamos, estamos en un proceso de aprendizaje, todos nosotros para el uso del manejo y el manejo de los datos abiertos, en el caso de los periodistas muchísimo más, y por supuesto a través de los espacios que ustedes tienen, bienvenidas todas las ideas, todas las conversaciones, para poder encontrar formas de entender el dato y de narrarlo. Pues por supuesto, cualquier inquietud en la que yo también pueda colaborar a través de las redes sociales. Mi Twitter es @Arturo_Rojasm, y por supuesto a ustedes muchas gracias y atento a un nuevo encuentro. Bueno, Arturo, y a todos, muchísimas gracias. Pues también quedo a su disposición. Oscar Giovanni Ramírez me encuentra en las redes sociales, Oscar G777 en Twitter para que puedan comunicarse, y mi correo es orramírez@mintic.go.co. Estamos prestos a atenderlos. Que tengan una buena noche, Dios los bendiga, y gracias a Miércoles de la Excelencia por invitarnos. Un agradecimiento de parte de la Coordinación de Gobierno Abierto. Y no olviden, @gobierno en línea. Hasta luego, que estén bien. Gracias.